Teresa, contame, ¿qué pasaba por estas calles? Bueno, eran movimientos estudiantiles, pero no solo estudiantiles, sectores obreros, políticos, militantes de diversas ideologías que habían manifestado sus pensamientos libertarios. En toda esa convulsión también se manifestaban estudiantes de la Universidad Provincial y el pueblo de la ciudad que acompañaba ese movimiento. Lo que se buscaba era el reconocimiento de los títulos de la Universidad Provincial como nacionales. ¿Estamos hablando de qué año? Bueno, es la década de 1910 a 1920. Concretamente, el movimiento estudiantil se presentó como más activo desde 1912. Desde allí en más, después de asambleas, por ejemplo, que se hacían en la Sociedad de Socorros Mutuos, donde estaba la Biblioteca Cosmopolita, se hacían asambleas y luego en marcha por la peatonal San Martín, en dirección al Teatro Municipal, que también era un lugar de asambleas, y hacia la Casa de Gobierno. Primero, el reconocimiento de los títulos, que no fueran solo provinciales, sino nacionales. Había solamente dos universidades nacionales. Una era la Universidad de Córdoba, que tenía un origen colonial, y la Universidad de Buenos Aires. El movimiento que se gesta en Santa Fe va a dar lugar a la fundación de una nueva universidad, que se produce con la creación de Irigoyen, luego, al año siguiente, de la reforma de Córdoba, de la reforma universitaria. Ese movimiento estudiantil promovía cambios fundamentales en la Universidad de Córdoba, que era sumamente conservadora. Se pedía una apertura de las cátedras, libertad de cátedras, modernización de los estudios, ingresos de los sectores medios, porque era una universidad de tipo muy aristocrática. Entonces, ese movimiento, si bien estalló en 1918, no surgió solo ese año así como improvisado, claro, sino que venía de una década de otras luchas que se iban uniendo unas con otras. Que hay 4 cuadras desde donde empezamos el recorrido al teatro. Sí, al teatro 4 cuadras y hay otras 4 hasta la Casa de Gobierno. ¿Y qué pasaba en ese teatro? Bueno, ese teatro había dado también origen, en el mismo año de su fundación, a una reunión que se conoció así como muy numerosa. Digamos, el teatro se llenó a pleno con la visita de Belén Zárraga. Belén Zárraga era una libre pensadora de Barcelona que vino a Argentina, pero no solo a Argentina, sino que recorrió América Latina. Y ella tenía sus sectores librepensadores aliados en Santa Fe. Fue muy importante esa visita. Se unió a sectores feministas que promovían una democratización social y por eso en 1906 se creó el primer centro feminista de Santa Fe. Esa reunión se hizo en la sede de la Sociedad de Socorros Mutuos, que también concentraba sectores inmigrantes, politizados, con distintas ideas políticas. Yo lo identifico a Pablo a partir de 1915-1916, porque él era alumno de la Universidad Provincial. Era alumno de abogacía. Él fue también un promotor de todos los movimientos que pedían una universidad nacional. Era reconocido líder y entonces él fue en ese rol
designado para ir a Córdoba cuando los sectores universitarios promovieron la reforma universitaria que se conoce como Argentina y luego extendida a América Latina. El Teatro Municipal se creó en 1906 y fue un lugar también de actividad pública. Este también era un lugar de actividad social y política. Era uno de los escenarios de la época. Reuniones de liderazgos sociales, pensamos en la Biblioteca Cosmopolita, pero un lugar asambleario más numeroso estaba en este lugar que era recientemente creado y entonces era el Orgullo Ciudadano. En 1921, reuniones por las huelgas docentes también hacían este itinerario de lo que fueron las marchas estudiantiles por el reconocimiento de los títulos universitarios. Sobre todo que hay dos hermanos que estudiaron en Florencia la forma de rescatar pinturas que deben ser modeladas a nuevo, digamos. Entonces ellos fueron quienes hicieron ese trabajo de recuperación. Tenemos muy pocos rastros coloniales en la ciudad, pero este es uno de los principales. Es una construcción del siglo XVII, la iglesia jesuítica forma parte de lo que es la manzana jesuítica. El colegio que está al lado, por el que han pasado tantas generaciones, ¿no es cierto? Estuvo cerrado un tiempo en el momento de la expulsión de los jesuitas en 1767, pero después se abrió nuevamente en el siglo XIX y ya siguió funcionando ininterrumpidamente. En el colegio, lo que se llamaban las aulas mayores, fue el inicio de la Universidad Provincial, creada por el gobernador Gálvez, por decreto en 1889, y desde 1890 comenzó a funcionar hasta que luego fue retomada por la Universidad del Litoral en 1919. O sea que aquí Pablo Brillot fue alumno de la carrera de abogacía de esa universidad provincial, que muchas veces no se conoce. De pronto la población piensa que la Universidad del Litoral fue el primer espacio universitario. Y en 1910 se creó la Facultad de Farmacia y Obstetricia, que funcionaba frente al colegio jesuítico, en una casa que hoy ya no está, que estaba construida delante de la Casa 10 de Andino, donde funciona el Museo Histórico Provincial. Otro lugar emblemático es la Casa de Gobierno, donde estaba el Cabildo, nuestro Cabildo, donde se sancionó la Constitución de 1853.
ahora vamos a acceder a la biblioteca de la Facultad de Derecho, que lleva por título Biblioteca Pablo Brillot, considerando que él fue bibliotecario alumno de esta biblioteca. ¿Podemos hablar, o te puedo preguntar, esa relación entre la Reforma y la Universidad del Litoral? Como que tengo ese dilema, digamos, de entender esa vinculación. Bueno, se afirma, muy seguido se va a encontrar esa afirmación, que la Universidad del Litoral es hija de la Reforma, porque la Reforma fue en 1918 en Córdoba, y la Universidad del Litoral tiene su fundación en 1919. Pero en realidad el movimiento reformista pidiendo una universidad, primero la nacionalización de los títulos de la universidad provincial y luego la creación de una universidad nacional, surge en 1912. Por lo tanto, este movimiento estudiantil universitario a partir de la Universidad Provincial de Santa Fe es anterior a la Reforma, es como madre de la Reforma y no hija. En el momento de surgimiento de la Universidad del Litoral, esta universidad es la tercera, porque estaban la Universidad de Córdoba, que era colonial, y la Universidad de Buenos Aires, que surgió a partir de la Revolución. La Universidad del Litoral, sin embargo, tiene otro perfil porque tiene 4 sedes: Santa Fe, Rosario, Paraná y Corrientes, o sea que es la tercera, pero de una impronta regional, por tener esas 4 sedes. Ese perfil regional dura hasta 1956, cuando Paraná se separa y constituye la Universidad de Entre Ríos. Y luego, en la dictadura posterior, se separan Rosario y Corrientes, autonomizándose y creando su propia universidad. Y entonces la Universidad del Litoral queda con ese título regional, pero solo con sede Santa Fe. Tendríamos que tener en cuenta que estábamos en la primera posguerra y en ese momento confluían una serie de demandas con idearios distintos. Entonces el movimiento reformista no era solo un espacio universitario, eran demandas sociales generadas por diversas ideas políticas, librepensadores, liberales, socialistas, comunistas, etcétera, donde se unían las demandas por una universidad más democratizada y a su vez creación de nuevas universidades, pero además universidad laica, universidad libre y gratuita, es decir, con otras demandas que tenían que ver con el movimiento inmigratorio y con el acceso a poder político de los sectores medios. Formé parte del movimiento estudiantil, así que desde muy tempranamente he conocido la figura, la trayectoria de Pablo Brillot. Los estudiantes de aquí siempre tuvimos esa referencia, así que por eso es que el movimiento estudiantil evoca su figura, lo evoca también la Federación Universitaria Argentina, o sea que esa figura excede la Universidad del Litoral para ser un referente nacional. Por supuesto, acá se ha difundido más que en otros sitios, ¿no? Pero en Córdoba también es muy importante porque él fue congresista de la Reforma, fue su abrupto final. Entonces, como que no hubo demasiado tiempo para elaborar ese final porque todos imaginábamos que ese futuro tenía que ser brillante y con una cantidad de desarrollos que no pudieron ser. Y vos me hiciste hoy otra pregunta que yo te dije se la haría a Nelly. Otra cosa pensaste también como de Pablo, ahora no me puedo aprender. Si él tenía deseos o qué aspiraciones o qué proyección cuando él se graduara. Sí. Como él dedicó tanto tiempo a la militancia, o sea, cuánto dedicó a adentrarse al derecho, es decir, a buscar una sociedad más justa, no vía militancia, sino vía aspecto jurídico.